Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buen día a todos. Esto es Conociendo y Entendiendo el Poder de los Datos. Mi nombre es Fernando Mérito y hoy tengo el gusto de platicarles acerca de este tema. Es un tema muy apasionante que en lo personal me apasiona mucho y espero ustedes también. Bueno, este es quién soy yo. Soy el head de un centro de competencia regional en materia de inteligencia artificial y Big Data dentro de Continental Automotive México. Soy licenciado en informática ante la Universidad de Guadalajara. Tengo diversos estudios de diploma en materia de gestión empresarial, TI, más de 20 años de experiencia ya. Soy certificado como Project Manager y bueno, tengo cierta experiencia como docente y bueno, soy un apasionado de la tecnología y del aprendizaje continuo. Y bueno, vamos a entrar en materia, pero para ello tenemos que conocer los conceptos básicos, los conceptos del libro. Y empecemos con ¿qué es el dato? Para ello quiero platicarles de tres conceptos que son muy importantes y que usualmente solemos mezclar de una manera muy natural, que son el dato, la información y el conocimiento. El dato como tal es la unidad mínima que puede representar un fenómeno, o como lo define la RAE, es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o que sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Puede ser también un atributo que damos a algo sobre algún objeto, sobre alguna persona, alguna cosa. Por otro lado, ¿qué es la información? La información es cuando le damos un valor a esos datos. Es cuando le damos un valor útil a esos datos. Si lo vemos en un ejemplo, imagínense que estamos en una cocina y los datos son los ingredientes y la información es ese platillo ya preparado, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la información que analizamos, que se hace parte de una experiencia aplicada. Esto es, volviendo a la cocina, imagínense que el conocimiento se da cuando ya tienes ese platillo y en base a una experiencia dices, bueno, es que este platillo está salado, está muy caliente, no vuelvo a ese restaurante porque es muy caro, la comida no está rica. Vives una experiencia que te ayuda a generar un conocimiento en base a esa información. Entonces, es muy importante que sepamos distinguir estos términos porque eso nos va a ayudar a entender un poco más los conceptos que les voy a platicar más adelante. Y bueno, eso me lleva al siguiente punto. Quiero también desglosar estos términos en algunos aspectos que nos van a dar un mayor entendimiento y el primero es la explotación del dato, el aprovechamiento de la información y la generación del conocimiento. Bueno, como tal, para entender más los datos, hay ciertos atributos. Por ejemplo, los datos se categorizan en base a su función entre datos operativos y analíticos. Un dato operativo, si lo vemos, por ejemplo, una empresa, son los datos que resultan del día a día, datos de máquinas, datos de los sistemas, etcétera. Y los datos analíticos son datos que sirven más para temas estratégicos. Por ejemplo, no sé, datos que resultan de ventas, datos que resultan de marketing, etcétera. Por su parte, también los datos se categorizan en base a su tipología. Tenemos datos estructurados, no estructurados. Un dato estructurado es como tal, pues un registro telefónico donde tú sabes de forma predecible la estructura, ¿no? O sea, un nombre de una persona, dirección, teléfono, correo. Una base de datos, por ejemplo, tiene ya sus columnas bien definidas, entonces hablamos de un dato estructurado. Un dato no estructurado es aquel que no tiene una forma predecible de saber cómo están los datos. Por ejemplo, el audio, un video, un archivo de texto que no tiene una estructura definida. Por otro lado, es importante mencionar por qué son relevantes los datos. Los datos simple y sencillamente almacenan la historia de la humanidad. Entonces, esa es la mayor importancia que podemos platicar. Por otro lado, históricamente las grandes empresas y las grandes civilizaciones son aquellas que almacenan sus datos y eso claramente las distingue de los demás. Por otra parte, los datos que se generan son cada vez más relevantes, se generan más y más cada día y lo vamos a ver en un momento más, y las fuentes de origen de ellos son cada vez más diversas. Antes era muy complicado porque tenías que obtener datos en base a encuestas de campo y era muy difícil. Hoy en día es sencillísimo, sobre todo con el tema de las redes sociales, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿de dónde vienen los datos? Y aquí vemos un ejemplo muy claro. La historia, que es el primero de ellos. Las redes sociales son una fuente increíble de datos. Muchas veces damos más datos de los que realmente deberíamos. Muchas veces toda nuestra vida está en redes sociales y lo estamos compartiendo con muchas personas. Y hoy en día, por ejemplo, también está muy de moda el IoT, el Internet de las Cosas, mediante el cual los dispositivos, los sistemas, las personas
los enseres ya están conectados entre sí y permiten transferir cualquier cantidad de datos. Hoy hay colchones que mandan datos en tiempo real informando de, pues no sé, de qué lado duermes más, dónde está el hoyito, qué tan desgastados están los resortes, tu refrigerador, etcétera. Hay un envío de información sumamente ágil. Los coches también mandan cualquier cantidad de información en tiempo real. Entonces, la cantidad de información, perdón, la cantidad de datos que se generan son enormes. Por otro lado, les quiero mostrar esta imagen que muestra de una forma muy sencilla para que se den una idea de la cantidad de datos que se están generando solamente en 60 segundos, con ciertos ejemplos, redes sociales o ciertas interacciones que hacemos todos los días. De un año a otro hay un cambio enorme y no quieran ver, por ejemplo, el dato de hace 4 o 5 años. Era una cantidad impresionante. La diferencia hoy en día es muchísima mayor. Entonces, todos los días se generan millones y millones de datos que pueden ser explotados para diversos fines, por diversos sectores. Y la tecnología de la información lo ha hecho muchísimo más sencillo. Ahora, vamos al siguiente punto, que es el aprovechamiento de la información. ¿Qué es el aprovechamiento de la información? Consiste básicamente en explotar los datos para darle una utilidad. El dato como tal no nos sirve si no se le da una utilidad, si no sirve para algún fin. Por lo tanto, el análisis de esos datos es crucial para que los negocios, las organizaciones, las personas puedan tomar mejores decisiones en tiempo y forma. Otro ejemplo, las empresas buscan conocer, claro, mejor a sus clientes para ofrecerle un producto que se adapte más a lo que es el cliente, a lo que quiere el cliente y no solamente en lo que la empresa piensa que debe ofrecer. Un dato muy importante es que Gartner, uno de los más grandes analistas a nivel mundial, indica que solo entre el 5 y el 10% de la información se analiza, lo cual es un gap brutal en el cual ustedes, por ejemplo, estudiantes, profesionistas, pueden desempeñar un papel muy importante. ¿Qué ejemplos de información que puede ser relevante para los negocios? Pues tendencias de hábito de consumo por regiones, por tipo de producto, por horarios, por zonas horarias, por si es invierno, si es verano, etcétera. Entonces, como tal, el gran reto para las organizaciones, las personas, las empresas, es dar ese significado a los datos, transformarlos para que realmente generen un valor y cuenten lo que necesitamos, lo que se necesita saber acerca de los clientes, negocios, competencia, sociedad, economía en general. Aquí tengo 3 grandes ejemplos. Ustedes tal vez han visto más en su día a día. Airbnb, por ejemplo, analiza características de vivienda, entorno, ciudad de los usuarios, tanto también de las personas que son anfitriones que ofrecen sus casas, departamentos, para poder ofrecer clientes ajustados a sus necesidades, pero también a las zonas, a las regiones. Si ofreces habitaciones muy caras, no se van a rentar, no se van a mover, digamos. Entonces tienen que tener un análisis ahí bastante concienzudo. Starbucks ni se diga. Ellos cruzan información, por ejemplo, del tiempo, en tiempo real de sistemas meteorológicos con ventas y pueden entonces entender cuántos cafés se van a pedir cada hora en función de si hace frío, si hace calor, si llueve, sale el sol. Entonces tienen stocks alineados a esa predicción que ellos hacen. De manera que, por ejemplo, si hace mucho calor, tienen stock de bebidas frías, si hace más frío, de bebidas calientes. Ellos saben cuándo se vende más en el transcurso del año, etcétera. Entonces, estas cifras le ayudan a calcular la demanda y deducir cuánto se debe aumentar o reducir, por ejemplo, también turnos de personas. Walmart es todo un caso. Ellos, por ejemplo, analizan qué se vende más en horarios, en zonas. No sé si lo han notado, pero Walmart, por ejemplo, tiene, dependiendo de la zona en la que vivas, un surtido distinto a si vas a un Walmart de otra zona. Y esto porque también lo hacen en base a los productos que más se venden dependiendo de las zonas. Si, no sé, pones un Walmart con productos muy gourmet en una zona con nivel socioeconómico a lo mejor no tan alto, quizá no se venda tanto. Entonces tienen productos acorde a la información que les dan las zonas donde venden. Estudios, por ejemplo, del doctor Luis Carlos Molina dicen, pues Walmart sabe que, por ejemplo, debe poner pañales junto a las cervezas, porque históricamente así es como se vende la mercancía, por un tema antropológico del hombre que eh, le hace caso a la señora y va por los pañales, pero no quiere perder su hombría, y entonces también va por unas chelas, ¿no? Entonces, es parte de lo que vemos mucho con Walmart. Eh, Sin embargo, tanta información que se está generando nos lleva, pues,
a la tecnología al mundo de información, pero también está generando esta era de la información y nos lleva a la era de la infoxicación, que es un término que acuñó Alphonse Cornella, donde dice que es tanta la información que nos abruma. Y nos abruma tanto que, por ejemplo, lo podemos ver cuando queremos reservar un viaje online y vemos cualquier cantidad de alternativas que nos abruma, nos vuelve locos. Y si no tienes un punto de comparación o de partida, se vuelve prácticamente imposible. Cantidad de ofertas increíble, cantidad de ofertas de hoteles, de viajes, de transporte, de tours. Es abrumador simple y sencillamente la cantidad de información que podemos encontrar principalmente en los medios digitales. Ahora, quiero ir a otro término que también es muy vigente, que es el tema de la economía de la información. La información como tal es un elemento que es determinante para la toma de decisiones. Y sin embargo, hoy estamos viviendo un fenómeno que se llama el de la información asimétrica, que es básicamente cuando el comprador y el vendedor tienen información diferente sobre una transacción. Y eso, bueno, la teoría dice que no debería ocurrir en un mercado de libre competencia. Imagínense que ustedes quieren vender un coche, el cual ya está usado, entonces tú tienes una cierta cantidad de información de ese coche, cuando lo chocaste, cuando le atropellaste a un animalito, no sé. Entonces el comprador no sabe todo eso, el comprador sabe lo único que tú le dices acerca del coche. Incluso aunque contrate un mecánico, ese mecánico quizá no le hace saber toda la información que tú tienes. Entonces hay una simetría de esa información. Y eso nos lleva a algo que se llama una selección adversa, que es cuando se venden productos de diferente calidad a un único precio, porque los compradores o vendedores no están lo bastante informados como para establecer pues cuál es la verdadera calidad de esa mercancía en el momento del intercambio. Entonces, ¿qué genera pros y contras esta selección adversa? Pues esto llega a generar que, por ejemplo, personas que tienen muy buena salud, pero como son mayores de 65 años, pues tienen dificultades para obtener un seguro de gastos médicos. Bueno, ¿por qué? Pues porque dicen, no, es que las personas mayores se enferman mucho, ¿no? Ahí hay una selección adversa. O dicen, el segundo ejemplo que les pongo, no, es que todos los chavos que son jóvenes son muy imprudentes para manejar, entonces por eso las primas de seguro son muy altas, cuando sabemos que hay chavos que son muy prudentes para manejar. O el ejemplo que les pongo, ¿no? Cuando, imagínense que las tasas de interés son muy altas, pero ¿por qué los proyectos de inversión que son arriesgados no tienen problemas para su financiación? Precisamente por esta selección adversa que hay en los mercados. Entonces, ¿qué hacen las empresas para poder menguar un poco esta selección adversa? Pues es enviarse. Una señal es, por ejemplo, todo el mundo dice que, no sé, los productos chinos son de muy mala calidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas chinas? Pues tienen una garantía mucho mayor que la de la competencia. De esa manera, la gente se siente más cómoda pagando más y ahí esa selección adversa se mengua un poco. O, por ejemplo, la publicidad, el factor de la imagen, la reputación, la estandarización. ¿Y qué pros nos trae, digamos, esta selección adversa? Pues entre otros, mejores garantías, seguros de accidente, que se manejen de una mejor manera los historiales bancarios y bueno, las grandes campañas publicitarias. Ahora, vamos a la generación del conocimiento. Como tal, la definición del libro es que es un proceso humano y dinámico que consiste en justificar algo que se cree de manera personal hacia la certeza. Y esto es, el conocimiento como tal está relacionado con la acción humana. Y bueno, es un factor dinámico y también la información como tal es un input para la generación del conocimiento. No lo es todo, es uno de los inputs. Ahora, la generación de conocimiento a través de la explotación de los datos y la información es básicamente uno de los recursos estratégicos clave para la actividad económica actual. Esta nueva lógica de desarrollo económico genera modelos de conocimiento que permiten abrir nuevas posibilidades en un futuro que al menos hoy son desconocidas. Y lo vemos con modelos económicos que hace unos cuantos años, les digo 10, 20 años, hace 5, 10 años no existían, ¿no? Y que hoy existen y que son sumamente vigentes. El ex CEO de General Electric, Jack Welch, decía que el conocimiento es la única ventaja competitiva, lo cual es muy cierto. Ahora, eso nos lleva a la economía del conocimiento. Hablábamos de la economía de la información, ahora hablamos de la economía del conocimiento. Y de la economía del conocimiento vamos al Data Driven Decision Making, que es básicamente una práctica de recopilación y análisis de datos relevantes para respaldar las decisiones de las empresas y organizaciones. Esto es, ahora los datos, la información y el conocimiento guían a las empresas en sus tomas de decisiones y cuentan, entre otros, con los siguientes retos, porque
No todo es hojuelas sobre miel. Es calidad de los datos e información. Esto es un reto sumamente importante, que los datos estén disponibles, la cultura organizacional y personal, pero sobre todo el capital humano para realizarlo. Y aquí hay algo muy importante. Hablamos de tecnologías relevantes como Big Data, inteligencia artificial, data mining, business intelligence, entre otros, pero aquí lo clave es el factor humano. No solamente en México, Latinoamérica, en el mundo, hay un gran déficit de profesionales en esta materia. Aquí les pongo un ejemplo. España simplemente en 2018 incrementó su necesidad de profesionistas en esta materia en cerca de 17%. Aquí les pongo una gráfica que lo demuestra para que vean que no es mentira. La tendencia va hacia la alza. Entonces, esto no solamente lo vemos en España, lo vemos también aquí en México y en el mundo. En México para 2021 se estimaba que había un incremento en la demanda cerca de un 20%. En Estados Unidos en 2015 había un déficit de 1.5 millones de profesionistas relacionados. No quiero saber el número actual porque ese número ha incrementado. Según la UNAM, se esperaba que para 2021 tuviéramos un incremento en demanda a nivel internacional entre el 50 y el 70%. Y LinkedIn, que es un punto de referencia sumamente importante, nos dice que hay un incremento de demanda de científicos de datos a nivel mundial, estimado en 2020 de aproximadamente 45%. Entonces, para cerrar mi punto es, el déficit de profesionistas en la materia es sumamente grande. Hay una brecha enorme que tenemos que cubrir. Los datos son sumamente relevantes en las organizaciones porque estos datos permiten explotarlos para generar información valiosa para la toma de decisiones, pero sobre todo podemos obtener conocimiento. Conocimiento sobre mis competidores, sobre mi mercado, sobre mis clientes, sobre mí mismo, que me permita realizar las adecuaciones necesarias, diseñar las estrategias necesarias para poder ser competitivo, para poder tomar líneas de acción, digamos, que me permitan dar los pasos que mi estrategia necesita. Pero todo eso no va a ser posible si no contamos con un factor humano bien capacitado y bien preparado. Es ahí donde los profesionistas del futuro, que son muchos de ustedes, lo van a hacer posible. Entonces los invito a que vean en este campo de acción eh, un futuro prometedor, porque realmente la cantidad de profesionistas que se van a necesitar son cada vez mayores. Podemos tener un grado de automatización sumamente alto como lo hay hoy en día, robots, inteligencia artificial, etcétera, pero el factor humano es clave y si no contamos con ustedes esto no va a ser posible y México, Latinoamérica se van a quedar rezagados. Es muy importante que se acerquen, no tengan miedo, realmente este es un campo de acción muy padre, a mí me apasiona muchísimo y estoy a sus órdenes. Cualquier duda que lleguen a tener, cualquier inquietud, si no saben hacia dónde dirigir su carrera profesional, si tienen eh, yo sé que hay muchos mitos en el mercado y eso es clave. Es clave que ustedes entiendan realmente las verdades. Nosotros, en mi caso, yo estoy metidísimo en este tema. No les puedo echar mentiras. Realmente hay retos, hay cosas muy padres, pero les puedo platicar una verdad sobre lo que realmente ocurre y con todo gusto les ofrezco aquí mis datos para que me contacten. Está mi correo personal, correo profesional, está mi cuenta de LinkedIn. También está el link de Continental Jobs, donde abrimos frecuentemente vacantes para que ustedes puedan aplicar si así lo desean. Y bueno, me reitero a sus órdenes. Quiero hacer una mención especial, quiero hacer una mención específica acerca de todo lo que les acabo de mencionar. El manejo de datos es una profesión muy noble, es una profesión muy interesante que te permite conocer no solamente acerca de bits y bytes. En este caso, yo trabajo para una empresa de manufactura, manufacturamos diversos componentes electrónicos para el sector vehicular y esto nos ha permitido conocer mucho de diversas áreas, lo cual es sumamente apasionante. Mi invitación para ustedes es que no tengan miedo. En el tema, por ejemplo, de el manejo de datos hay muchas profesiones. No necesariamente tienes que ser un matemático súper reconocido, un estadista reconocido para ser un científico de datos. Hay muchas profesiones. En la minería de datos, pues se requieren personas que sepan extraer la información de los sistemas, de las máquinas. Los ingenieros de datos son sumamente importantes. Son sumamente importantes también los desarrolladores de nuestros backends, del frontend, para poder hacer posible el que esa información llegue de un equipo a una visualización, por ejemplo, que nuestros usuarios en el día a día pueden explotar para tomar mejores decisiones, para solventar problemas, encontrar causas raíces.
Los científicos de datos, como lo menciono, son clave para poder realizar análisis mucho más profundo de lo que podemos hacer simples actores del negocio como nosotros, pero que también permiten hacer un análisis con herramientas matemáticas, estadísticas, de la información, causas raíces y poder entregar información que nos ayude a generar un conocimiento mucho más valioso para la organización donde podamos otorgar resultados. Aquí en Continental estamos haciendo un uso extensivo de este tipo de tecnologías y nos ha sido bastante benéfico, nos ha permitido automatizar tareas que en el pasado eran completamente manuales y que hoy en día con la tecnología podemos llevar a cabo de una forma mucho más sencilla y que ha sido posible. Podemos tener retroalimentación en tiempo real de las acciones que estamos llevando a cabo, si son efectivas o no, si esas acciones son las adecuadas o si tenemos que girar el timón para emprender un nuevo rumbo y solventar las situaciones que estamos viviendo. Y esto nos ha permitido ser mucho más eficientes en nuestra toma de decisiones, nos permite ser más competitivos, nos permite tener un futuro mucho más claro, digamos, porque tenemos mucha visión de lo que viene. Ya no estamos esperando que ocurra algo, sino sabemos y nos preparamos para eso que va a ocurrir. El manejo de datos, el manejo eficiente de datos nos permite hacerlo. Entonces, espero que con esta presentación haya quedado un poco claro. Por el tiempo, obviamente, tenemos que irnos un poco rápido. La presentación está para ustedes disponible y reitero, están mis datos de contacto. Háganme saber sus dudas, sus inquietudes. Yo con todo gusto les apoyo. Algo sumamente importante y lo quiero recalcar, no se asusten. Realmente este campo de acción es muy noble. Hay oportunidades para muchos de ustedes. Eh, Obviamente se tiene que tener un background muy importante en tecnologías de la información, hay que aprender a desarrollar, hay que tener ciertos elementos, pero se pueden dar pasos escalonados. No tienes que ser, reitero, un físico, matemático, estadista para poder entrar a este mundo, la verdad es que no. Es tan importante conocer el tema de tecnologías de la información, pero también es muy importante que tengas la apertura para aprender a conocer del negocio, que comprendas el lugar a donde vas a trabajar o con quién vas a colaborar. Si no conoces del negocio, estás frito. O sea, de nada sirve que hagas modelos estadísticos muy padres si no eres capaz de entender la necesidad real de la persona o de la empresa con quien vas a trabajar. Entonces, el campo de acción es sumamente amplio para ustedes. El manejo y sistemas de información es cada día más amplio, cada día más diverso. Entonces, nos estamos encontrando retos que hace 15 días, 21 días, hace un mes, hace un año no existían, lo cual hace sumamente interesante porque es extremadamente dinámico. No van a encontrar, no se van a aburrir en este tipo de campos. El manejo de la información es clave, por eso dice el dicho que hoy la información, los datos son el nuevo petróleo, porque la información nos permite y les permite a las empresas, a los diversos entes, tomar decisiones adecuadas que antes eran suposiciones o que antes eran, pues, hechas en base a intuición. Hoy se toman con datos concretos, datos duros, lo cual es una ventaja competitiva sumamente poderosa para las organizaciones. Los datos son sumamente relevantes porque nos permiten conocer nuestro pasado, aprender de los errores y empezar a determinar un nuevo rumbo para una toma de decisiones mucho más madura, mucho más concreta, mucho más pensada y que no sea en base a ver si latino o no a mi toma de decisiones. Reitero de nueva cuenta la invitación para que si alguno de ustedes se quiere acercar, tenga alguna duda, alguna inquietud, quiera exponer alguna necesidad o tenga alguna duda técnica, estoy a sus órdenes. En Continental estamos abiertos, frecuentemente hay nuevas vacantes, están completamente invitados. Esta empresa es una empresa sumamente innovadora y que le abre las puertas a la innovación. Entonces todos ustedes son bienvenidos también en esta empresa. Cierro, entendiendo y conociendo los datos. Espero que haya sido de su utilidad esta información, que no los haya revuelto más y que se lleven algo de valor para su preparación profesional o si ya están trabajando, si ya son profesionistas, espero que les sea de utilidad en su día a día. Y me reitero como su servidor, estoy a sus órdenes. Tengan un excelente día. Disfruten Talentland.